y ese nuevo episodio puede ser con riesgo también de muerte o no. Entonces quizás puede salvarse del primero, pero moriría del segundo, o puede salvarse de varios infartos al miocardio a la persona y al final morir de otra causa, ¿ya? Pero tiene una alta tasa de muerte. Estos datos son muy importantes porque guardan relación con la prevención que se requiere generar y la conciencia, la concientización que debemos generar en los usuarios, ¿ya? Porque el 30% de los niños obesos está demostrado que llegan a ser adultos obesos, ¿ya? Entonces es harto, y cada vez este porcentaje aumenta más de acuerdo a los estudios que se van haciendo. 70% de los adolescentes obesos llegan a ser adultos obesos, entonces es un alto porcentaje, ¿ya? Solo un 30% logra revertir esa condición actualmente con las políticas de salud pública que se están implementando. Mientras más tiempo un niño permanezca obeso, más posibilidades tiene de ser un adulto obeso. Entonces, las políticas públicas tienen que apuntar hacia la infancia temprana y fomentar la actividad física, instaurar estrategias que permitan que los niños estén en un peso ideal y no con sobrepeso, ¿ya? Que ha sido bastante complejo. Ya llevamos varios años en realidad en donde el sobrepeso ha aumentado en cuanto a su incidencia y prevalencia. Se ha buscado instaurar distintas políticas de salud pública, algunas con mejores y otras con peores resultados, o sea, con nulos resultados, pero no hay que rendirse, hay que seguir en pos de apuntar hacia los estilos de vida saludables desde las etapas tempranas para así llegar a tener adultos con ese estilo también, ¿ya? Y no solo pensando en la alimentación propiamente tal, sino que también pensando en la actividad física que se realiza, y acá entran más personas, y en el estilo de vida en general, ¿ya? Existen distintos factores de riesgo de las patologías cardiovasculares. Muy probablemente ustedes saben cuáles son estos factores de riesgo o conocen, y muchas veces estamos expuestos a algunos de ellos y no nos damos cuenta o caemos en ellos también, ¿ya? Y no somos conscientes de cuánto tiempo permanecemos en un factor de riesgo, como por ejemplo el sedentarismo, ¿ya? Muchas veces la vida es bastante activa desde el punto de vista de hacer cosas, de estudiar, de tener que moverse a lo mejor de un lugar a otro, pero esa actividad no es suficiente para sacarnos del sedentarismo, ¿ya? Si no hacemos una actividad física de manera importante, ojalá estructurada, seriada, con una intensidad importante también y significativa para sacarnos del estado o generar variaciones en nuestro metabolismo, la verdad es que la significancia va a ser muy poca. Entonces, lo ideal es salir del sedentarismo, pero apuntando a una vida más activa. Siempre va a ser mejor moverse, aunque sea poco, que no moverse, ¿ya? Pero lo ideal es, ojalá, moverse y exigirle al cuerpo realización de actividad física más seriada, ¿ya? Acá, por ejemplo, podemos visualizar algunos factores de riesgo ya en esta imagen. El sedentarismo, una persona que está ahí recostada, uno podría pensar si está con esta pesa, esta amarra de fierro, de hierro, al pie, que en realidad está ahí fijo, ¿ya? Lo cual no genera mayor gasto de energía en el cuerpo, por ende lo que la persona vaya consumiendo va aumentando el porcentaje principalmente de grasa corporal, si es que no se está realizando ejercicio,
Acá lo vemos con una bebida gaseosa, ya que podríamos pensar que es alta en azúcar, si bien ahora hay alternativas de bebidas gaseosas o de jugos bajos en azúcar o sin azúcar propiamente tal ya, pero no siempre son las elecciones de las personas, entonces sería al menos eso ya un pequeño cambio, saltar de las gaseosas con mayor azúcar a las sin azúcar, y ojalá también, si es posible, no ingerirlas por la cantidad de químicos que estas contienen, ¿ya? Pero el azúcar nos genera bastante daño. Acá también lo podemos visualizar con cigarrillos, que también es un factor de riesgo importante para enfermedad cardiovascular. También hay factores de riesgo que se superponen y son factores y son impulsores de otras patologías, no solo cardiovasculares, porque sabemos también que el cigarrillo es un factor de riesgo para enfermedades respiratorias, ¿ya? Entonces acá tenemos, bueno, el azúcar, el sedentarismo, el cigarrillo, ¿ya? El sobrepeso propiamente tal, en este caso una persona muy probablemente con obesidad, ¿verdad? Que se escapa del sobrepeso. Otro factor de riesgo en él sería que es un hombre, y dijimos que la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares es mayor en hombres, entonces hay varios factores de riesgo, no sabemos qué edad tiene, pero a mayor edad, más riesgo también de enfermedad cardiovascular. Por ende, son varios los factores que aquí se suman. Hay personas que tienen solo un factor de riesgo, por ejemplo, ¿ya? No fuman, no son sedentarias, pero a lo mejor sí consumen mucho azúcar. Otras personas que quizás se alimentan súper bien, no fuman, realizan actividad, pero realizan muy poca actividad física o no realizan, ¿ya? Entonces mientras menos factores de riesgo, menos riesgo de que se desarrolle la patología. Y mientras más sumamos factores de riesgo, más posibilidades hay de que las personas desarrollen enfermedades cardiovasculares. Entonces, y estos factores de riesgo no son, o sea, no son, por ejemplo, si yo sumo el cigarrillo más el consumo de gaseosas azucaradas, no es 1 más 1, 2, sino que es 1 más 1, un factor exponencial que asciende a 5, por ejemplo, ¿ya? Se potencian aún más y no se suman simplemente como, tengo dos factores de riesgo, es como que se potencian entre sí y aumentan aún considerablemente el riesgo de la persona. Entonces, mientras más factores yo sumo a mi vida, más riesgo aún tengo de enfermar, de enfermar mi sistema cardiovascular, ¿ya? Y nosotros tenemos la misión como profesionales del área de salud de prevenir esto, ¿ya? Existen factores de riesgo que son modificables y otros que no son modificables. Además, hay algunos que son parcialmente modificables, ¿ya? Entonces, primero vamos a conversar sobre los modificables y algunos ejemplos de tipos de intervención que se sugieren, ¿ya? Por ejemplo, el tabaquismo, la intervención que se sugiere para este factor de riesgo es la suspensión completa, o sea, idealmente, ¿ya? Eso es a lo que se debiese apuntar. Claro, probablemente detrás hay una adicción, ¿ya? Es como, no es tan simple como deja de fumar o deja de comer, no es tan simple, ustedes deben estar conscientes de eso. Por lo tanto, puede esto ser asesorado o trabajado en equipo, con un equipo multidisciplinario, entonces a lo mejor un médico que busque estrategias para favorecer el cese del tabaquismo, psicólogo, psicóloga, a lo mejor también si es que hay algún trastorno de ansiedad entre medio, o algo que esté impidiendo que la persona deje de fumar, ¿ya? Pero lo ideal, y que esto se haga progresivo, a lo mejor en primera instancia, hay personas que logran dejar de un día para otro de fumar, ¿ya? Hay muchos factores que influyen en esto, porque algunas personas lo logran y otras no. Hay factores del contexto sociocultural, herencia, que influyen en eso en la persona, pero lo ideal es que ojalá la persona suspenda completamente el tabaquismo, que no se fume, ni siquiera uno, ni medio, ni nada, ya no fumar. El colesterol LDL elevado es otro de los factores de riesgo que se pueden modificar. ¿Cómo se puede modificar este? Con dieta, a través de ejercicio, y de ser necesario, en algunas ocasiones, con fármacos, ¿ya? Para lograr los rangos de colesterol LDL adecuados en nuestro organismo. La hipertensión arterial también es un factor de riesgo modificable,
y acá también es importante la modificación del estilo de vida, y también, si es necesario, la inclusión de ciertos fármacos para alcanzar una presión arterial ideal, ¿ya? Y los objetivos ahí los objetivos de presión arterial los va a establecer el médico dependiendo de las patologías concomitantes que tenga la persona, etc. Hay también factores trombogénicos que que ponen en riesgo el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, y para esto se pueden utilizar ciertos fármacos como la aspirina, que es un antiagregante plaquetario, ¿ya? El clopidogrel, para disminuir estos factores trombogénicos, ¿ya? Al hablar de factores trombogénicos nos referimos a factores que promueven la generación de trombos en nuestras arterias. Y sabemos que la generación de trombos, los trombos se adhieren a nuestras arterias, pueden viajar por el torrente sanguíneo frente a estímulos, como por ejemplo un aumento del flujo sanguíneo, pueden desprenderse de la pared interna del vaso, de la capa interna del vaso, y viajar hacia arterias más pequeñas, taponándolas, generando, por ejemplo, un infarto agudo al miocardio, un IAM, que es lo que hablábamos recién, ¿ya? Entonces hay fármacos que ahí el médico puede indicar ante esos factores de riesgo. Esto es modificable entonces, y si se dan cuenta es súper importante cómo el estilo de vida puede modificar algunos factores de riesgo, ¿ya? Acá tenemos otros factores de riesgo en donde la intervención que se genere probablemente puede mejorar la evolución de la enfermedad cardiovascular. En los que vimos anteriormente, la intervención sí o sí la mejora, ¿ya? Una persona con diabetes mellitus, por ejemplo, en ellos se puede mantener un tratamiento para mantener la glicemia menor a 126 miligramos por decilitro en ayuno, para mantener la glicemia en valores estables, ¿ya? Hay fármacos para mantener la glicemia en valores estables. También una persona puede llegar a requerir administración de insulina en etapas más avanzadas de la enfermedad, ¿ya? Y también se sugiere la utilización la implementación de estilos de vida saludables, ¿ya? El HDL, el colesterol HDL bajo, también con modificaciones del estilo de vida para alcanzar rangos normales de colesterol HDL, y utilización de fármacos si se asocia alguna otra alteración en el colesterol, como por ejemplo el LDL que mencionábamos anteriormente, también alterado, ¿ya? La obesidad, una alteración que probablemente puede mejorar si la persona modifica su estilo de vida y realiza más actividad física asociada a una dieta. Acá es súper importante entonces el trabajo multidisciplinario, la presencia de un nutricionista, de una persona capacitada para la realización de la actividad física junto a la persona con la enfermedad cardiovascular, y el médico, ¿verdad? El sedentarismo, que puede ser modificado también con actividad física, modificación en los estilos de vida, ¿ya? Acá hay otros que son modificables y no modificables. Factores psicosociales, como por ejemplo la depresión, la ansiedad, hipertrigliceridemia, el aumento del estrés oxidativo en nuestro organismo, el consumo excesivo de alcohol. Entonces, generar intervenciones a estos niveles puede contribuir con la disminución del riesgo cardiovascular. Alcohol en dosis moderadas, que son muy bajas, ¿ya? Las que no generan daño. Por otro lado, ¿cuáles no se pueden modificar? Acá podemos visualizar el sexo masculino, siempre va a tener un riesgo más alto de enfermedad cardiovascular, y eso no se puede modificar. Estamos hablando de sexo, ¿verdad? No de género. Historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura, y la edad, ya que aumenta a medida que las personas van aumentando en su edad, y eso tampoco lo podemos modificar. La herencia genética tampoco la podemos modificar, ¿ya? Entonces, ante eso nada que hacer, pero sí podemos hacer
cosas con todos los otros factores que les mencioné anteriormente. Entonces, para no potenciar aún más estos factores que no podemos modificar, ¿ya? Conversando un poquito más en detalle con respecto a la cardiopatía coronaria. Cuando hablamos de cardiopatía coronaria, tener presente que ya aquí cardiopatía, enfermedad del corazón, y cuando hablamos de coronaria nos referimos a las arterias coronarias, que son las arterias que irrigan el corazón, ¿ya? Estos vasos pequeñitos que se encuentran rodeando al corazón y que permiten que el músculo cardíaco y todo el corazón en sí se oxigene y pueda generar respiración celular, como decíamos delante. Si estas arterias se taponan, no va a llegar oxígeno a las células del corazón, con un consecuente riesgo de infarto, como decíamos, muerte de las células, no de todas las células del corazón, a no ser de que el infarto sea muy extenso, y ahí sí puede infartarse todo el corazón, pero dependiendo del nivel en donde esté el taponamiento, claro, el taponamiento en sí, se van a infartar ciertos grupos musculares, ¿ya? Entonces pueden haber infartos más pequeños, infartos más grandes. Profe, ¿Sí? ¿eso tiene que ver, por ejemplo, cuando se tapa una válvula? ¿Tiene como la misma relación o no? Cuando hablamos del taponamiento de las válvulas, ¿por qué te lo imaginas taponado con qué, la válvula? No sé, es que ayer justo estaba hablando con mi papá porque a mi papá le dijeron que tenía una bronco... Era... No, bradicardia. Y me dijo ¿Ya? que había tapado una válvula, por eso le pregunto. Ah, ya. Lo más probable, bueno, es que cuando estamos hablando del taponamiento o de una válvula que a lo mejor esté más fibrosada, eso está a nivel intracardíaco, ¿ya? Válvulas atrioventriculares o semilunares, pero dentro del corazón está la alteración propiamente tal. En cambio acá, a nivel de la cardiopatía coronaria, la alteración está rodeando el corazón en las arterias que están envolviendo el corazón, ¿ya? Entonces todavía no es lo mismo que una valvulopatía, que es cuando se altera una válvula por distintas causas, que es lo que probablemente le está ocurriendo a tu mamá y que por eso está con una alteración también del ritmo cardíaco. Pero eso es una patología distinta. La valvulopatía es distinto a la cardiopatía coronaria. Ay, ya, profe, gracias. Ok. Entonces, ¿cuáles son algunas manifestaciones clínicas de la cardiopatía coronaria? Bueno, un factor de riesgo importante, la presencia de placas de ateroma en nuestros vasos sanguíneos, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué la presencia de placas de ateroma es un factor de riesgo? Porque las placas de ateroma, y después vamos a ver cómo se forman dentro de la pared del vaso sanguíneo. En etapas tempranas no genera manifestaciones clínicas, pero empieza a crecer de a poco con el tiempo, llegando a un momento en el que esa placa que está dentro del vaso sanguíneo, como les decía, pero entre las paredes, ya no en la luz del vaso, sino que en la pared del vaso sanguíneo, se expone a la luz del vaso y rompe la capa íntima. Al romper la capa íntima queda expuesta esta placa de ateroma, después vamos a ver imágenes, queda expuesta al flujo sanguíneo y por ende ahí se tiende a formar un coágulo. Es como una herida que se hace en la pared del vaso y de inmediato la sangre, van viajando plaquetas por la sangre y dice, chuta, aquí hay una herida, hay que generar un coágulo. Y se empieza a formar un coágulo, una red de fibrina para taponar esa placa de ateroma que está exponiéndose, y ese coágulo es el que después se convierte en un trombo, ¿ya? Porque ese coágulo queda ahí, adherido, con riesgo de desprenderse, y si se desprende y viaja, deja de llamarse trombo y pasa a llamarse émbolo. Ya es el mismo coágulo viajando, pero al viajar, allá al desprenderse se llama émbolo. Entonces viaja por los vasos sanguíneos y, claro, en un vaso sanguíneo más o menos grande no va a generar mayor complicación, va a ir viajando, pero el problema va a ser cuando llegue a un vaso sanguíneo más pequeñito en donde pueda quedar ocluido, ¿ya? Y eso es lo que tiende a ocurrir en los vasos más pequeños de nuestro cuerpo, como por ejemplo en estas arterias que estamos hablando, las arterias coronarias en el corazón, y en los vasos del cerebro también, que son muy pequeñitos, y ahí es en donde estos émbolos pueden generar daño, obstrucción, ¿ya? Además, en las mismas arterias coronarias
se pueden generar placas de ateroma, ¿ya? Esta placa de ateroma que se genera en la arteria coronaria puede empezar a aumentar de tamaño, y al ir aumentando de tamaño va disminuyendo el diámetro del vaso sanguíneo, generando cierto grado de obstrucción, ¿ya? Si rompe el vaso sanguíneo, también se va a formar un trombo, un coágulo en esa zona, y sin necesidad de que a lo mejor se desprenda y viaje, va a estar taponando u obstruyendo el paso de la sangre. Quizás va a pasar sangre, pero con más dificultad, y va a pasar poquita, ¿ya? Existe la posibilidad de que la obstrucción sea crítica, sea grave, ¿ya? Sea de un alto impacto a nivel de la circulación del flujo sanguíneo, y eso es denominado angor estable, ¿ya? También puede ocurrir un accidente de placa, donde la placa que se genera es una placa vulnerable, y acá es donde encontramos los síndromes coronarios agudos, ¿ya? El infarto agudo al miocardio y la angina inestable propiamente tal. Ahí. El infarto agudo al miocardio puede ser con supradesnivel del segmento QRS, o sin supradesnivel del segmento QRS, pero en realidad eso es como para que lo tengan presente, guarda relación con el tipo de contracción que se genera en el ventrículo, ¿ya? Porque lo van a escuchar. Bueno, si en algún momento necesitan estudiar esto de manera más detallada, quizás van a hacer más énfasis en cada uno de ellos, pero por ahora es importante que sepan que existen esos dos tipos, y la angina inestable, en donde la persona tiene una alteración del flujo sanguíneo, pero no alcanza a infartarse el corazón, pero sí le cuesta que pase la sangre, por lo tanto tiene sensación de ahogo, tiene sensación de disnea, ¿ya? Pero no alcanza a generar una muerte de células, como ocurre en el infarto, ¿ya? Estas dos posibilidades, tanto el infarto agudo al miocardio como la angina inestable, son factores de riesgo para generar consecuentemente una insuficiencia cardíaca, alguna arritmia, ¿ya? O muerte súbita. Profe, ¿Sí? no entendí lo de angor estable y lo de placa vulnerable. Ya. El angor estable es cuando se tapona completamente el flujo sanguíneo hacia el corazón, y por ende no hay flujo sanguíneo, no hay paso de sangre hacia al tejido cardíaco, ¿ya? Como no hay paso de sangre, se va a infartar el corazón probablemente muy rápido, ¿ya? Como es crítica la obstrucción, el riesgo de morir es muy alto, ¿ya? Porque se produce el taponamiento completo, y no llega sangre como se produce en un vaso muy temprano de la circulación cardíaca, no llega sangre hacia las células, hacia los vasos sanguíneos que debiesen oxigenar el corazón. En cambio, en la placa vulnerable, acá es necesario que ocurra un accidente de placa, es decir, que se desprenda un trombo, que se desprenda un trocito de una placa de ateroma, por ejemplo, y esto lleva a una obstrucción de las arterias coronarias, pero en ciertas partes, ¿ya? No es que se vaya a obstruir toda la circulación coronaria de manera crítica como en el ángulo estable, sino que se obstruye en ciertas partes y con distintos grados. Puede ser a lo mejor una rama de las arterias coronarias, y va a generar, puede con riesgo de generar infarto solo en las células que esa rama irriga, ¿ya? Entonces es con menos riesgo de muerte encontramos en cuando la placa es vulnerable. Lo que no quiere decir que no haya, igual hay riesgo de muerte, pero acá en la obstrucción crítica el riesgo de muerte es inminente.
Con Ya, respecto a estas posibilidades, a los síndromes coronarios agudos, ¿ya? Como les decía, tenemos el infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST y sin elevación del segmento ST, que son apreciaciones que se pueden visualizar en el electrocardiograma, ¿ya? Son diagnósticos diferenciales más que nada y que van a provocar distintos tipos de alteraciones en el ritmo, que pueden provocar distintos tipos de alteraciones en el ritmo, ¿ya? La aparición de un síndrome coronario agudo es secundaria a la erosión o ruptura de una placa aterosclerótica que determina la formación de un trombo intracoronario, lo que les comentaba recién, ¿ya? Entonces, para que sea considerado, tiene que haber un trombo, ya sea que esté él haya viajado como émbolo y esté taponando las arterias, o una parte de la placa que se haya desprendido de la placa de ateroma y que viaje y que también tapone las arterias, ¿ya? Acá, por ejemplo, vemos una imagen que está en la guía GES. Esta es una arteria coronaria, ¿ya? Entonces, esta es una arteria coronaria, y aquí, en esta parte, podemos ver cómo está disminuido el diámetro, ¿ya? Y se está generando, por ende, una obstrucción. Ahí se ve la flechita, se está generando una obstrucción del flujo sanguíneo, ¿ya? Eso enlentece, acá no es una obstrucción completa, pero enlentece el paso del flujo sanguíneo, por lo tanto, todas las células que esta rama irriga hacia acá, si esta obstrucción se mantiene en el tiempo, van a verse privadas de oxígeno y con riesgo de muerte celular, ¿ya? Así como se puede visualizar en una imagen. Acá igual podemos ver que aquí por ejemplo, acá, en esta. Acá podemos ver igual que el flujo sanguíneo, que sería los blanquitos que va avanzando, está aquí disminuido considerablemente. Entonces, esto también es el vaso sanguíneo por donde va la sangre. No se aprecia la placa de ateroma o propiamente tal, ¿ya? Sino que esto que se ve en negro aquí es como la interrupción del paso de la sangre, ¿ya? Entonces se ve interrumpido el paso y por ende se va a ver alterada la irrigación de los vasos. Está pasando, ahí pasa apenas un hilito muy finito de sangre, ¿ya? Esto se puede revertir, por ejemplo, vamos a ver si las opciones de tratamiento, angioplastías, la inserción de un stent, a lo mejor son términos que han escuchado, o anticoagulantes para disolver ese coágulo y que así la sangre pueda restablecerse rápidamente, el flujo sanguíneo. Entonces, hay formas de tratarlo si la persona lo identifica tempranamente, ¿ya? Como dijimos al inicio, el infarto agudo del miocardio es la primera causa de muerte en Chile, un 8% de la población general, lo que es muy alto, ¿ya? Pero para que una persona llegue a tener un infarto agudo del miocardio, en un gran porcentaje, es muy probable que antes esta persona haya transitado un largo camino de factores de riesgo cardiovascular, de estar inmerso en factores de riesgo cardiovascular. Ya muy probablemente sedentarismo, sobrepeso, obesidad, malos hábitos alimenticios, estrés generalizado, sostenido en el tiempo. Entonces son tabaquismo, son hartos los factores de riesgo que probablemente que están previos y años también para que se lleguen a formar placas de ateroma, por ejemplo, que lleguen a romperse o que lleguen a generar un coágulo y este se pueda desplazar. 30% fallece antes de acceder a atención médica por una fibrilación ventricular, se desordena la contracción rítmica de los ventrículos, entonces se contraen unas fibras primero, unas fibras después, no hay eyección desde los ventrículos y por ende se genera no solo una muerte de células del músculo cardíaco, sino que también se altera la irrigación de todo nuestro sistema,
de todos los órganos de nuestro cuerpo, por ende la persona puede morir por una falla sistémica, ¿ya? Secundaria a un infarto agudo del miocardio. 10 a 15% muere durante la de los ventrículos, ¿ya? Que son los que, recuerden, tienen que contraerse para generar la eyección del volumen sistólico, que son conceptos que conversamos en cardiovascular. Entonces, si el ventrículo no se contrae, producto de que sus células están muriendo debido al infarto agudo del miocardio, si no se va a contraer el ventrículo, no va a generar la fuerza suficiente para que salga la sangre que está entrando al corazón de la circulación, que viene de la circulación pulmonar y de la circulación sistémica, y por ende no van a inyectarse desde los ventrículos la sangre suficiente, como les decía recién, para poder ir a oxigenar los órganos o ir a oxigenarse nuevamente al sistema respiratorio. Entonces es muy grave lo que puede ocurrir de manera secundaria. Entre un 4 y un 10% muere post-alta por un reinfarto, por insuficiencia cardíaca o por arritmias, ¿ya? Sin embargo, hay un porcentaje también que sobrevive y que modifica sus estilos de vida y no vuelve a infartarse nunca más. Hay otro porcentaje importante que, como dijimos al inicio, sí vuelve a infartarse. Se reiteran los factores de riesgo que conversamos al inicio, que son factores de riesgo para todas las patologías del sistema cardiovascular, ¿ya? Entonces encontramos acá también el tabaquismo, una persona con la presión arterial elevada, con hipertensión arterial, también eso se contempla como un factor de riesgo para desarrollar infarto agudo del miocardio. Una persona que tenga dislipidemia, las personas con diabetes mellitus, ya sea tanto tipo 1 como tipo 2, sobre todo aquellas diabetes que no están bien controladas, aumentan el factor de riesgo, ¿ya? La obesidad, el sedentarismo, y todos estos son factores de riesgo que van, entre comillas, dando vuelta entre sí, ¿ya? Porque la misma obesidad es factor de riesgo para desarrollar diabetes, para desarrollar dislipidemia. El sedentarismo es factor de riesgo para desarrollar hipertensión arterial, es factor de riesgo para desarrollar obesidad. El tabaquismo es factor de riesgo para desarrollar hipertensión arterial, ¿ya? Entonces son factores que se van mezclando entre sí. No es un abordaje simplista el abordaje de los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Es un abordaje bien, bien complejo. Ya, a ver aquí en esta imagen, espérenme que estoy tratando de mover. Ya, acá aparecen algunos conceptos que son importantes de considerar, de tener presentes en el infarto agudo del miocardio. Ya, por ejemplo, el concepto de isquemia, que ya habíamos conversado de manera general cuando vimos cardiovascular, sistema cardiovascular, y que hace referencia al cese del flujo de sangre en ciertos vasos sanguíneos, ¿ya? Si el flujo sanguíneo se ve interrumpido por una placa de ateroma, por ejemplo, o por un trombo, va a ocurrir una isquemia en esa zona, en la zona desde donde está el taponamiento hacia adelante del vaso sanguíneo, ¿ya? Porque no va a llegar sangre. Entonces, eso es considerado isquemia. Por ejemplo, aquí en este vaso sanguíneo, aquí está el corazón, estas son las arterias coronarias, ¿verdad?, que están rodeando el corazón y que están irrigando el músculo cardíaco. Recuerden que estas arterias coronarias son distintas, la sangre que estas arterias llevan al corazón es distinta a la sangre que está, o sea, me refiero a que es distinta, tiene las mismas características, pero no es la sangre que está entrando por las por las venas pulmonares, ya, o por las venas cavas hacia el corazón. No, esa sangre va hacia la circulación sistémica, tiene otro objetivo. En cambio, estas arterias que emergen desde la aorta van hacia el corazón para hacer con el corazón lo que el resto de la sangre hace con todo el cuerpo. Acá viene la Sharon.
lo que el resto de la sangre hace con todo el cuerpo, oxigenar los tejidos, ¿ya? El corazón también necesita oxigenarse y no se oxigena necesariamente con esa sangre que entró a las cavidades, al atrio, al ventrículo, ¿ya? Muy poquita de esa sangre contribuye con esto. ¿Quiénes son las principales arterias que contribuyen con la irrigación y la oxigenación entonces de las células musculares? Son estas, las arterias coronarias, que son las que estamos hablando, que se taponan cuando hay un infarto agudo del miocardio. Entonces se pueden taponar aquí, por ejemplo, se pueden taponar acá, más cerca de su origen, y dependiendo de dónde se taponen, es qué tanto tejido va a verse afectado, ¿ya? Si se tapona más acá, más lejano, se va a ver afectado solamente ese territorio. Si se tapona acá más arriba, se va a ver afectado todo este territorio, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un taponamiento a este nivel. Por ende, la isquemia está ocurriendo a este nivel, y la interrupción del flujo sanguíneo se va a ver desde ahí hacia... Aquí se me sale, ahí, desde ahí hacia abajo, ¿ya? Y aquí entonces es donde podemos visualizar esta parte como negra, porque el tejido se está necrotizando, está ocurriendo, se está infartando. Aquí es donde hablamos de un corazón que se está infartando, pero si se dan cuenta, no es todo el corazón el que se está infartando, no es todo el corazón el que se está poniendo negro, el resto sigue funcionando, las otras células siguen generando contracción muscular, pero esta zona es la que se ve alterada, ¿ya? Y aquí justamente coincide con que es parte del ventrículo, y agrandada la imagen, así es como se visualiza el vaso sanguíneo. Tenemos una placa de ateroma que creció tanto que obstruye el paso de la sangre, ¿ya? Entonces, en etapas tempranas, esta placa de ateroma probablemente era más pequeña y dejaba pasar la sangre, pero en menor cantidad, ¿ya? La persona en esas etapas probablemente se sentía más cansada, le costaba respirar, o sentía una pequeña molestia en el corazón, pero no lo suficiente como para generar un infarto, ¿ya? En este caso, aquí ya se está obstruyendo de manera brusca y total el paso de la sangre, y por ende estamos teniendo un infarto en esta zona, la zona que queda sin circulación, ¿ya? En los primeros minutos, esta zona comienza a dañarse, las células no de inmediato mueren, ¿ya? Pero sí comienzan a morir si se mantiene esta obstrucción con el pasar de los minutos, ¿ya? Entonces, uno, el término isquemia, otro, necrosis de fibras miocárdicas, y acá la formación que podemos visualizar la formación de cicatrices posterior a que haya ocurrido un infarto agudo al miocardio, porque esta zona que se dañó, ya sea haya generado muerte celular o no, estamos hablando de una zona del corazón que se vio afectada por una lesión, ¿ya? Entonces, esas células después tienen que regenerarse, esa zona que se dañó es como una herida que hay en el corazón, esa herida tiene que regenerarse, y las células cardíacas no se regeneran como tal, no es que vayan a salir nuevas células del músculo cardíaco, por ende lo que ocurre es que se genera una cicatriz en esa zona, una cicatriz como las cicatrices que se nos forman en la piel cuando tenemos una herida, que se forman en el músculo cuando uno se desgarra y no se rehabilita de la manera adecuada. Así se forman cicatrices que son como las que se ven acá en el músculo. Este es el músculo cardíaco, ¿ya? Y estas son cicatrices luego de que ya el corazón estuvo infartado, y formó una cicatriz de tejido fibroso. Por ende, claro, el corazón tiene una cicatriz, ya no está infartándose, salió de la etapa aguda la persona, pero este tejido infartado no tiene las mismas propiedades que tienen las células musculares sanas, ¿ya? Entonces, una persona que tuvo un infarto y tiene una cicatriz, su corazón ya funciona de una manera distinta al de una persona con un corazón sano, independiente de que ya no esté ocurriendo el infarto y de que la persona se haya sanado, como les digo, porque este tejido fibroso se contrae con más dificultad, se relaja con más dificultad que las células musculares adyacentes. Entonces, mientras más grande el infarto, más grande la cicatriz que va a tener la persona, mientras más zonas de infarto hayan, más cicatrices van a tener, mientras más cicatrices va a tener, mientras más infartos se vayan reiterando con el tiempo, lo mismo, más tejido cicatrizal, y con eso va alterándose la función contráctil del corazón, y va disminuyendo, por ejemplo, la fracción de eyección, que hablamos en cardiovascular, que es muy importante para mantener
un cuerpo bien irrigado, ¿ya? Profe, ¿Sí? entonces la isquemia y la necrosis y formación de qué decía abajo. Formación de cicatrices. Ah, ya. O de Bueno, cicatrices. son cardiopatías coronarias. Esas son manifestaciones del infarto agudo del miocardio, Ah, ¿ya? ¿Cómo el ya. infarto agudo del miocardio se muestra? Con isquemia en la zona, con posible necrosis de las fibras miocárdicas, es decir, muerte de las fibras, y posteriormente lo que ocurre es que se forma una cicatriz en la zona que se dañó, ¿ya? Ah, ya. Pensando, sí, en que el infarto agudo del miocardio es un tipo de cardiopatía coronaria, es una cardiopatía coronaria, ¿ya? Porque es una patología de las arterias coronarias, Ya, gracias. ¿ya? Por eso acá dijimos Ahí decía síndrome coronario agudo, lo pueden... ¿quién preguntó algo? Ya, profe, ¿qué decía formación de? Cicatriz, Ya, gracias. ¿ya? En el síndrome coronario agudo está la posibilidad de que ocurra el infarto agudo al miocardio con las distintas posibilidades que dijimos, con elevación o sin elevación del segmento ST, ¿ya? Pero al hablar de síndrome coronario estamos hablando de una alteración de las arterias coronarias, una alteración del flujo de ellas, por lo tanto puede ocurrir un infarto de manera secundaria. Hablamos de infarto siempre y cuando haya muerte celular, ¿ya? Si no hay muerte celular, puede que solo ocurra un síndrome coronario en donde hay obstrucción, pero las células no alcanzan a morir. Entonces, igual hay una patología coronaria, ya hay obstrucción, pero las células no se alcanzan a morir y no se alcanza a producir cicatriz fibrosa, ¿ya? Cuando hay ya muerte celular es porque hay infarto. Lo mismo ocurre a nivel cerebral, por ejemplo. Para hablar de infarto es porque hay muerte de las neuronas, ¿ya? Acá igual tenemos otras imágenes donde se puede visualizar, por ejemplo, en esta, tejido necrotizado propiamente tal, infartado, ¿ya? Acá no hay, todavía no se forma la cicatriz. Este es un corazón recién infartado donde la zona se visualiza negra de manera bien notoria, producto que las células están, o se está infartando de lleno el corazón y está en este momento generando mayor muerte celular, ¿ya? Se ve el tejido necrótico. Y probablemente después este tejido, entonces, si la persona se salvó, se va a volver una cicatriz, y se va a volver más blanquecina como se visualiza acá, así, ¿ya? En primera instancia negro, producto de la muerte, del infarto propiamente tal, y después la cicatriz. ¿Ya? Con respecto al diagnóstico patológico del infarto agudo del miocardio, como les decía, para que sea infarto tiene que incluir muerte celular, como consecuencia de una isquemia que se prolonga en el tiempo. Una isquemia que dura quizás algunos segundos, cortita, puede que no lleve a muerte celular, sí a daño de las células, pero no necesariamente a muerte, ¿ya? Se produce una contracción de las bandas necróticas con áreas de miocitólisis, muerte de los miocitos, en la periferia hasta llegar a la formación posterior, ¿verdad?, del infarto, a formación de tejido cicatrizal. ¿Cómo se diagnostica clínicamente? Es importante la historia clínica, los signos, los síntomas y los factores de riesgo. Una persona que está cursando, por ejemplo, un infarto agudo al miocardio va a comenzar con un dolor precordial en la zona del tórax, ¿verdad? Hablábamos que la zona donde se ubica el corazón se llama mediastino. En esa zona entonces la persona comienza a sentir un dolor opresivo que puede ir aumentando en sensación con el pasar de las horas y que se puede irradiar al brazo, ¿ya? Es muy común que se irradie al brazo, la persona se siente un poquito más cansada, pero sobre todo este dolor fulminante es característico del infarto agudo al miocardio y es la principal alerta de que la persona se puede estar infartando, ¿ya? Entonces atentos a esos tipos de dolores precordiales, más aún si se irradian hacia el brazo, porque son de urgencia, hay que llevar de inmediato a la persona al servicio de urgencia porque puede estar cursando con un infarto y como les digo, mientras más minutos pasan, más riesgo hay de que las células vayan muriendo.
Marcadores bioquímicos de necrosis miocárdica, se controlan las enzimas cardíacas, cuando aparecen ciertas enzimas cardíacas nos están indicando que hay necrosis, ¿ya? La troponina, ¿ya? También. Se toma una electrocardiografía y un ecocardiograma para diagnosticar si hay o no muerte, y ahí se pueden visualizar las imágenes y también en el electrocardiograma las ondas de ritmo, si están o no alteradas, si hay elevación o no del segmento ST. En infartos que son pequeños o moderados, al examen clínico físico, este puede ser normal, ¿ya? Puede que la persona ni siquiera esté notando que se está infartando. Hay infartos que son así, que son tan pequeñitos, la persona no se da ni cuenta que se está infartando, y después resulta que se toma un electrocardiograma y se visualiza una cicatriz. Y ahí la persona recién se entera que hace un tiempo tuvo un pequeño infarto, ¿ya? Eso puede ocurrir. En los infartos que son más extensos, 2/3 de los pacientes presentan un cuadro clínico evidente, como les decía, un dolor precordial de más de 30 minutos, que se denomina también dolor anginoso, ¿ya? Sensación de muerte, sensación de ahogo, de que les falta el aire, y esta opresión en el pecho que da la apariencia de que se va a morir la persona. Síntomas neurovegetativos, como por ejemplo también puede sentir náuseas. Neurovegetativo se refiere del sistema nervioso autónomo, ¿ya? Simpático, parasimpático, que puede sentir náuseas, sudoración profusa, se puede poner pálido, ¿ya? También mucha angustia por esta sensación opresiva y el temor a lo que le pueda estar ocurriendo. Se van a apreciar cambios electrocardiográficos, como les decía, inmediatamente a la persona se le toma un electrocardiograma para ver cómo están transmitiéndose las ondas a través de las células. Y bueno, la aparición de marcadores de necrosis que conversábamos recién, se evalúa a través de examen de sangre la presencia de ciertas enzimas. Si estas aparecen es porque la persona se está infartando, ¿ya? Entonces, una cosa es el daño que va a generar a nivel de la célula cardíaca, la muerte, y otra cosa son las consecuencias que además eso va a llevar en el funcionamiento de nuestro organismo en general, ¿ya? ¿Qué efectos, por ejemplo, va a tener? Efectos sobre la función contráctil del corazón, como les conversaba adelante, producto de la misma cicatriz o del momento en el que se está infartando y esas células no se pueden contraer. Entonces, principalmente los ventrículos van a tener una alteración en su función contráctil, no pudiendo inyectar el volumen suficiente para que se oxigene el resto de nuestros órganos, ¿ya? Principalmente del ventrículo izquierdo es lo más prevalente, y sobre la función eléctrica también va a haber efecto a nivel de los nódulos, que ya conversamos, ya conocen, el nódulo sinusal, también conocido como marcapasos, el nódulo atrioventricular, el haz de His o la red de Purkinje. En cualquiera de estos nódulos la transmisión se puede ver alterada, ¿ya? En un infarto agudo al miocardio puede aparecer la presencia de arritmias, ¿ya? Pudiendo requerir la persona la aplicación o la inserción de un marcapasos transitorio, ¿ya? Acá vemos un ejemplo de cómo son los marcapasos transitorios. Yo les contaba en clase, les he comentado previamente, que la persona con un marcapasos transitorio tiene una vía directa hacia el corazón y el marcapasos transitorio es externo. Entonces la persona está aquí con su marcapasos, esto va hacia el tórax del paciente y hacia el corazón, por lo tanto permite que el corazón lata a un ritmo constante y no con arritmia, como ocurre como consecuencia de un infarto. Como no todos los infartos cursan con arritmia, pero si es que llegase a cursar con una arritmia, necesita un marcapasos transitorio como método de salvataje, ¿verdad? Y luego se evalúa si la persona va a necesitar un marcapasos definitivo. Si necesita definitivo, entra a pabellón, ¿verdad? Y se le inserta un marcapasos definitivo dentro del cuerpo que marca el ritmo del corazón. Pero en etapas tempranas, el primer día, las primeras horas, está con este marcapasos transitorio que está fuera de su cuerpo. Entonces la persona está en reposo absoluto, ¿verdad? Porque es muy riesgoso, o con una movilización muy controlada, porque es muy riesgoso que esto se desprenda, y si se desprende, el corazón va a dejar de latir con el ritmo que esta máquina le está enviando, ¿ya? Entonces,
es como que uno anda con el corazón aquí afuera, lo tiene aquí colgando, algunos lo tienen bueno, por lo general se cuelga paralelo a la cama, ¿ya? Pero son usuarios que también hay que estar dentro de lo posible manteniendo, no en una posición fija, entonces se cambian de posición, requieren baño, ¿ya? Y ahí hay que estar con el marcapaso en la mano o cuidándolo, que no se vaya a movilizar o a desprender la vía del marcapaso del cuerpo de la persona, porque la persona puede en ese mismo momento generar una complicación mayor si su corazón, si el marcapaso deja de enviar la señal, ¿ya? Entonces, ese marcapasos que es transitorio después progresa a un marcapasos definitivo que se visualiza como podemos ver en estas imágenes, ¿ya? Entonces acá ya está dentro del cuerpo, la persona está más segura, acá ya se va a poder ir de alta, y funciona con este marcapasos que hace la tarea del nodo atrioventricular, del nodo sinusal, que conversábamos en las clases de cardiovascular, que es el que manda el ritmo al cual se tiene que contraer el corazón, es decir, dice a cuánto va a latir, se programa este marcapaso, los médicos lo van a programar de acuerdo a las necesidades del usuario, ¿verdad? Y va a fluctuar dependiendo de lo que esté haciendo la persona, y acá se puede visualizar en una radiografía. Así se aprecia entonces a la persona que anda con su marcapasos interno ya definitivo, caminando por la vida. ¿Ya? Así es más o menos el tamaño de un marcapasos, y cuando se toca el tórax de la persona, por ejemplo, se puede llegar a sentir. Con respecto a las alteraciones que se generan en la hemodinamia, producto de la presencia de un infarto agudo al miocardio, si el segmento que se contrae normalmente, ya como consecuencia del infarto, excede el 15% del miocardio, no es mucho, ya, disminuye la fracción de eyección y disminuye la presión de fin de diástole. Se ven alterados esos dos parámetros, ¿ya? Por lo tanto, la hemodinamia se va a alterar. Ustedes ya saben estos conceptos. Si el segmento que se contrae anormalmente excede el 25% del miocardio, que ya es un poquito más, ¿ya? Se puede provocar un edema pulmonar agudo, abreviado como EPA, o un shock cardiogénico, ¿ya? Entonces, ¿a qué nos referimos con un shock cardiogénico? A la alteración en la irrigación de 3 o más órganos de nuestro cuerpo como consecuencia de una alteración cardiológica, de origen cardiológico, por eso es shock cardiogénico. Entonces hay alto riesgo de que haya falla multiorgánica producto de un infarto agudo al miocardio, ¿ya? En esta esquemita se visualizan estas alteraciones que les mencionaba recién: disminuye el gasto cardíaco, ya disminuye el índice cardíaco, disminuye el volumen sistólico, aumenta el volumen de fin de sístole. ¿Ya? ¿Por qué aumenta? Porque como disminuye el volumen sistólico, queda más sangre dentro del corazón, aumenta el volumen de fin de sístole, disminuye la fracción de eyección, con todas las consecuencias que esto puede traer, y entonces la persona puede desarrollar una patología más compleja, como la insuficiencia cardíaca propiamente tal, con edema pulmonar agudo, producto de que el corazón comienza a generar este aumento de fin de diástole, a acumularse sangre dentro del ventrículo, aumentar las presiones retrógradas hacia la circulación menor, y provocándose posiblemente filtración del líquido desde los vasos de la circulación menor hacia el intersticio, e incluso entrando al pulmón. Por eso se genera un edema pulmonar agudo, ¿ya? Empieza a entrar agua al pulmón, producto de que no está saliendo la sangre desde el ventrículo en su totalidad, entonces comienza a generar una presión aumentada retrógrada. Y el shock cardiogénico que conversábamos recién, no se van a oxigenar bien los órganos, porque disminuye la fracción de eyección, disminuye el volumen sistólico, pudiendo ocurrir necrosis en otros tejidos como consecuencia, ¿ya? Un examen que permite evaluar la magnitud del daño que produjo un infarto agudo al miocardio es la ecocardiografía. Ya está
la hace principalmente el médico, donde evalúa las dimensiones de las cavidades, si estas aumentaron o disminuyeron, la función sistólica, mediante la fracción de eyección y el volumen de fin de diástole, evalúa esos dos parámetros y así puede ver cómo está funcionando la sístole, la función diastólica, el llene ventricular y la motilidad de las paredes del corazón, ¿ya? Entonces acá podemos ver el corazón, y este es el manguito del ecocardiógrafo, del eco, y bueno, aquí se utiliza un gel transductor y se puede visualizar, y esto está conectado a una pantalla, que es como un computador, ¿ya? En donde la persona visualiza el corazón. Es similar a lo que se hace, por ejemplo, en una ecografía para ver a un feto, ¿ya? Pero con un eco y el mismo instrumento, el mismo aparato, podemos ver otras partes del cuerpo utilizando distintas técnicas, ¿ya? Como por ejemplo el corazón. Entonces aquí se puede visualizar la contracción del ventrículo, aquí se ve la cavidad, y se toman fotos de la imagen, y después se hacen mediciones para ver cómo está la función ventricular, la función atrial, ya, el volumen sistólico, la fracción de eyección, se calculan, y así el médico puede determinar qué tan grande es la alteración, qué tan alterada está la fracción de eyección. Yo siempre les reforcé que es súper importante no solo saber cuánto tiene que ser el volumen sistólico, sino que la fracción de eyección de una persona tiene que estar normal, porque lo importante es de cuánto se está llenando el ventrículo, cuánto expulsa, y tiene que ser cercano al 60%, ¿ya? Y si esa fracción de eyección está disminuida, es porque probablemente hay alguna alteración importante, ¿ya? El tratamiento del infarto agudo del miocardio, bueno, medidas generales, monitorización precoz, analgesia por el dolor que genera en la persona, oxígeno solo si es necesario, solo si la persona está desaturando, ¿ya? Si no está desaturando, no se requiere. Antes se utilizaba oxígeno en todas las personas que estaban infartando como medida profiláctica, como de prevención, pero en realidad se ha demostrado que no es necesario, que se utilizan todos, entonces solo si la persona está desaturando se utiliza. En etapas tempranas, reposo en cama, ¿verdad? Porque está infartándose, necesitamos disminuir al máximo la utilización de energía, sedación si es necesario, la dieta en el momento, ya, una dieta, ajustar una dieta adecuada, intrahospitalaria, de acuerdo a lo que la persona, a las manifestaciones clínicas que tenga la persona, y la utilización de anticoagulantes para evitar evitar que se sigan formando más coágulos, o de lleno ya romper aquellos coágulos que están en formación, ¿ya? Cuando es más compleja la obstrucción, se requiere una reperfusión coronaria con distintos protocolos. Los más conocidos son la angioplastía percutánea, bueno, está el protocolo de streptokinasa, está el protocolo de angioplastía percutánea y la cirugía de revascularización. ¿Ya? En la angioplastía percutánea, creo que tengo una imagen aquí, se instala este sistema que lleva un balón por dentro. Entonces, por ejemplo, aquí está la obstrucción. Donde está la obstrucción, el vaso está ahí taponando, está la placa ateroma, entonces se inserta el stent y luego se infla. Entonces al inflarse, después se queda esta mallita adherida, ampliando el diámetro del vaso sanguíneo, luego se saca el balón y queda el stent entonces puesto, permitiendo que el flujo sanguíneo se restituya, ¿ya? Permitiendo que esa zona que se estaba infartando, en donde estaba ocurriendo muerte celular, vuelva a recibir oxígeno. Entonces, si alcanzaron a morir algunas células, ya, ahí se va a formar cicatriz, pero otras que no alcanzaron a morir se pueden salvar si esto se hace a tiempo, ¿ya? Entonces, esa es una posibilidad de angioplastía, y otra posibilidad es la revascularización, en donde, por ejemplo, como podemos ver aquí, tenemos el lugar de la obstrucción a esta zona, aquí a este nivel, y lo que se puede hacer es con una sección, tomar una sección de una vena distinta, por ejemplo una vena de la extremidad inferior, extraer una venita y hacer una pseudoarteria, ¿ya? Para poder permitir en este caso el paso de sangre desde la arteria aorta directo hacia la zona posterior a la de donde se encuentra la obstrucción. Entonces esta revascularización es como que se salta la zona de la obstrucción y le da flujo hacia la zona que se pueda estar obstruyendo,
o sea, que se pueda estar infartando, perdón, ¿ya? E irrigar toda esta zona hacia acá. Esa es otra posibilidad. Primero se va a intentar esto, sí, ya si no resulta, se puede intentar esto porque es una intervención más compleja, ¿ya? Bueno, acá podemos ver una imagen, aquí estaba la obstrucción y después cómo se restaura el flujo sanguíneo producto de la angioplastía, ¿ya? Eso, chiquillos, con respecto al infarto agudo al miocardio. Vamos a hacer un recreo ahora, son las 11:50, 15 minutos, hasta las 12:05. ¿Alguna consulta antes de decir? No sé, igual les dije que fueran haciendo las preguntas.